bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Nosotras que nos queremos tanto. Arrancamos, se habrán dado cuenta, risueñas, nos estábamos matando de risa, eso es lo lindo de hacer este programa juntas, que la pasamos bien. Bienvenidas mis compañeras, la señorita Laura Escurra, la señorita Carolina Fernández. Les digo señoritas, no vamos a entrar en detalles del Estado Civil, no hace falta. Bueno, hoy tenemos un programón, invitados para hablar de invitades, para hablar de temas que nos vuelan la cabeza, que nosotras estamos ahí pensando mucho y queremos compartir con ustedes. ¿Quiénes nos acompañan, Lauri? En este programa nos acompaña Itaí Hackman, el diputado nacional del Frente de Todos. Vamos a hablar de muchísimas cositas. Atravesamos la cordillera, vamos a hablar con Vero Ávila, una activista feminista de la Agrupación Plurinacional de Chile. Vamos a hablar de los últimos acontecimientos victoriosos y cómo van a llevar a cabo estos nuevos cambios. Y también entrevistamos a la genial Sole Barruti. Ella es periodista, autora de 2 libros maravillosos, y bueno, nos abre conciencia. Por favor, no se pierdan el programa de hoy, súper interesante y muy variado. En tema apertura de conciencia queremos contarles que junto a la clínica Viedma, hoy nos vamos a ocupar de los varones, de los hombres, la importancia de que hagan, después de los 50, sobre todo es la recomendación de la clínica Viedma, que hagan su consulta con el urólogo para detectar a tiempo el cáncer de próstata, que es el más común en los hombres. 15.000 casos anuales que se detectan a tiempo son recuperables, así que es súper importante, como pasa con el cáncer de mama, es súper importante la detección a tiempo, y por supuesto también si hay antecedentes familiares, lo mismo que pasa con el cáncer de mama, es importante que esos estudios se hagan antes de los 50, ¿no? La recomendación es a los 50 para toda la población, pero sin dudas, si hay antecedentes en la familia, hay que estar atentos atentes. Así que esa es nuestra recomendación de la mano de la clínica Viedma. Carito, seguimos en esa línea. Hablemos de la copita que otro mes nos acompaña y nos llena de orgullo. Magacap, sí, Lau a mí al menos fue la primera que me empezó a hablar de la copita. Yo lo veía muy lejano, y lo que quiero decir en este inicio de mes junto a Magacap de nuevo es que podemos arrancar cuando sea, digo, nunca es tarde. También, como hablábamos con Sole Barruti con respecto a la alimentación consciente, con esto también, esta exploración de nuestro cuerpo, empezar este camino a conocernos, a utilizar la copita, puede ser en cualquier momento. Yo estoy por cumplir 46 años y la arranqué, no sé, la voy a usar 2 meses y ya me agarra la menopausia, pero no importa, la voy a usar. Como si tuviera 18. Esa es mi recomendación con Magacap. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, compañeras, nos queda entonces hablar de lo que nos apasiona a todas, a las 3. Otra de las cosas que nos une, este vino maravilloso que tenemos para brindar. El aroma es espectacular. Carito, ¿qué vino tenemos today? Es riquísimo. Seguimos con la antigua bodega patagónica, que es de aquí, de la provincia de Río Negro. Aprovecho para mandarle un beso enorme a Carlitos Banacloy, que es de esta bodega, un divino, un amigo que nos mandó este vino riquísimo. Es igual, digo, es de la misma bodega que el Pinot Noir espectacular de la semana pasada. Así que muchísimas gracias al Ministerio de Producción de la provincia y a la antigua bodega patagónica por acompañarnos, que nos están acompañando un montón de productos de la provincia de Río Negro. Nosotras con Telmi, que somos rionegrinas, bueno, y Lau tiene grandes amigas en Río Negro, me incluyo, grandes amigas en San Carlos de Bariloche, que le mandamos un beso enorme, así que estamos como en casa, chicas. Esta no la dejo en 2 meses, esta la voy a tener hasta que me muera. Delicioso, gracias. Muchas gracias. Vamos a brindar antes de dar inicio a este programa, ¿no? ¿Qué les parece? Brindamos como siempre, y las invitamos a disfrutar de este programa que hacemos con tanto cariño nosotras 3, desde allá, desde el sur, acá en la capital, pero pensando en todo nuestro país, intentando hacer una agenda federal, y hoy cruzamos la cordillera. Comenzamos. Salud. Y en este programa de Nosotras que nos queremos tanto, tenemos el gustazo de charlar con Itaí Hackman. Espero haber pronunciado más o menos bien nombre y apellido, sabrá, si no después corrija. Diputado nacional
por la por la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Y bueno, Itaí, sos economista, docente también, ahora no estás, entiendo que no estás ejerciendo, pero ¿estás Sigo, ejerciendo? ¿eh? ¿Sí? ¿En este Sigo. momento? ¿Y cómo, Sí, y con la sigo. virtualidad? Lo único, bueno, hola, primero, gracias por la invitación. Está bien pronunciado el nombre, no es fácil, una combinación compleja, el nombre y apellido que me tocó. Lo único que mantuve de mi actividad laboral antes de asumir como diputado, yo asumí en diciembre por primera vez, es la docencia. Así que eso lo mantengo por una cuestión de compromiso también con la universidad pública en la que me formé. Maravilloso. Muy bien. Te cuento, Itaí, que nosotras comenzamos la entrevista siempre con un textual de nuestros invitados y yo elegí el siguiente tuyo. El presupuesto 2021 marca el camino del gobierno, es una muestra del cambio de rumbo. Ya tiene media sanción el presupuesto 2021 y me parece que en este contexto es sumamente importante que hablemos de cuáles van a ser los ejes. Una de las cosas que creo que es a resaltar es la inversión que se va a hacer, una puesta en valor en nuestra ciencia y en la tecnología, cosas que ha demostrado la pandemia que son fundamentales, pero me parece importante escucharte sobre eso. Sí, yo creo que es un cambio de rumbo rotundo. Es difícil discutir un presupuesto en el contexto del que estamos viviendo este año, porque es un año, bueno, tan particular por razones obvias. Pero si uno mira lo que viene pasando en la Argentina, por lo menos en los últimos 4 años, tenemos presupuestos que año a año implicaban en generar un recorte de inversión pública, en obra pública, en servicios económicos, sociales, y la única partida que año a año subía era la que destinaba los pagos de servicios de deuda, ¿sí? Los pagos de interés de deuda, porque tuvimos un proceso de endeudamiento descontrolado, y este presupuesto marca una orientación exactamente inversa. Si uno mira el presupuesto 2021, la única partida que se reduce significativamente es servicios de deuda, y crecen todo lo que tiene que ver con servicios sociales económicos, muy fuerte la obra pública, y algunas áreas muy importantes como la que vos señalabas. Itaí, gracias por estar acá, un placer tenerte con nosotras. En relación a esto que estás diciendo, una gran preocupación tiene que ver con el IFE y con todo el sostén que se creó en este contexto de pandemia, pero la verdad es que hay muchísima gente expulsada del sistema. Veníamos con un nivel de pobreza muy alto y ahora estamos al 50% de pobreza. ¿Se va a sostener el IFE? Porque esa es una de las grandes críticas por ahí de la oposición, que no está previsto el IFE para el 2021. A ver, yo tenía esta misma duda, la tenía yo y se la pude preguntar al ministro de Economía cuando presentó el presupuesto, y creo que él fue muy claro en plantear que cuando se elaboró este presupuesto, se hizo, vamos a decirlo así, como un presupuesto normal, ¿no? En un año normal. ¿Va a ser el 2021 un año normal? Bueno, no lo sabemos, porque no sabemos cuándo termina esta pandemia, cómo va a ser, y nadie lo sabe, ¿no? Y en un presupuesto, que justamente uno pone en un presupuesto las cosas que puede proyectar. La pandemia uno no la puede proyectar, es impredecible. Entonces, todo lo que han sido partidas extraordinarias por el COVID, donde puede entrar el IFE, pero también el ATP, que es el programa para asistir a las empresas, y otras políticas que se desplegaron en este tiempo, no están en el presupuesto porque son imposibles de proyectar, pero eso no significa que no van a existir de ser necesarias. Sabía de esta respuesta. A mí lo que me pasa con esa respuesta, y que por ahí seguramente a vos te pasa lo mismo, si nos ponemos un rato en los zapatos de alguien que no está cobrando y que tiene solamente el IFE, esta incertidumbre y esperar una partida extraordinaria, muy cruel, ¿no? Digo, entonces, por eso te lo preguntaba, y cómo podemos hacer para que esa gente, sumado al hambre, no tenga esta preocupación. Es así. Yo comparto. Estamos en una situación de muchas restricciones. Fíjate que, paradójicamente, el grueso de las críticas, en general, que recibimos, más bien ponen el acento en que el Estado gasta demasiada plata, ¿no? En que hay que ajustar más, ¿no? Y la realidad es que estamos en un contexto en el cual el problema que tenemos es exactamente el inverso, es que no nos alcanzan los recursos para asistir a la población en este contexto.
Por eso también proyectos que son muy importantes, que yo espero que podamos tratar antes de fin de año, como por ejemplo el aporte de las grandes fortunas, es decir, distintas herramientas para que el Estado se pueda hacer de más recursos para asistir a la población en este contexto. Pero yo comparto, y más, creo que si bien por ahí no hay condiciones hoy para discutir en la Argentina, nosotros tendríamos que discutir cómo hacemos para que todo un sector de la sociedad, que no por la pandemia, sino de manera estructural, no logra generar ingresos suficientes para por lo menos cubrir un piso, ¿no?, de necesidades. Ahí hay propuestas circulando, algunos lo llamaron la idea de un salario universal, bueno, distintas ideas que buscan esto, y yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que pensar ese tipo de políticas. Es difícil hoy plantearlas porque suenan como casi como delirios, ¿no?, cuando estamos hablando de cómo frenamos una caída como esta, pero yo creo que hay que avanzar en esas discusiones porque no es justo y además no es cierto que la causa por la cual un sector muy importante de la población no logra cubrir sus necesidades básicas es por un tema de falta de esfuerzo, mérito, o como se lo quiera llamar. Coincido plenamente en todo lo que estás diciendo, Itaí. Otro tema que nos preocupa muchísimo, y ahora las dejo a mis compañeras, pero me parece que está bueno enlazarlo un poco, tiene que ver con la comunicación en relación a esta pandemia que nos está destrozando en muchos niveles. El sistema de salud público de la Argentina está colapsado y no se dice tanto. Hace poquito recién nos charlábamos con Telma y con Lau, ayer me parece, bueno, en estos días se hablaba de que no se tuvo que poner nunca el protocolo, este protocolo terrible que es a quién se le da el respirador y a quién no. Aquí en la provincia de Río Negro sí sucedió, en Fernández Oro, con un paciente, y aquí en la provincia de Buenos Aires, en Villalonga, 2 pacientes no pudieron ser trasladados a terapia intensiva por falta de camas y murieron. Digo, nos enteramos acá, es un pueblo chico, nos vamos enterando, yo vivo en el sur de la Argentina, pero esto está pasando, ¿por qué no se comunica? ¿Por qué no se dice que realmente estamos colapsados? Porque también estaría bueno saberlo para cuidarnos más, para que esa gente que sale con la banderita a decir basta de cuarentena, bueno, también entienda que nos estamos muriendo y nos morimos muchos. Sí, a ver, yo creo que la comunicación que se ha intentado hacer en el último tiempo justamente ha apuntado a eso, ¿no?, casi de manera desesperada. También se hace difícil porque uno siente que a pesar de los esfuerzos de comunicación que se hace, es como si la sociedad también tiene sus ritmos y sus formas de manejarse que no necesariamente responden a lo que desde un gobierno nacional o provincial o lo que sea se marca. Yo siento que la pandemia desnuda un montón de problemas que son previos, que se ponen a lo mejor sobre la mesa, y bueno, ojalá que dentro de todo lo malo que está pasando, al menos nos sirva para transformar alguna de esas cuestiones, ¿no? Itaí, escuchaba atentamente lo que venías comentando respecto bueno, a este proyecto del impuesto de las grandes fortunas, ¿no? Este aporte solidario que sería por única vez, ¿no?, a personas que realmente tienen muchos bienes. Estamos hablando de aproximadamente 12.000 personas a lo largo y ancho de la Argentina, ¿no? ¿En qué quedó ese proyecto? En principio preguntarte, porque sé que estuvo presentado, que fue con mucha efervescencia, que diferentes bloques además habían presentado proyectos más o menos parecidos, y bueno, ¿cómo avanzó y en qué situación está actualmente hoy ese proyecto? Bueno, el proyecto se trató en la comisión correspondiente, que es la de presupuesto, ya tiene dictamen, y falta que se trate en el recinto. A pesar de que hubo una gran campaña en contra en muchos medios de comunicación, en algunos sectores que yo creo que intentaron deformar el espíritu de este proyecto, ¿no? Este proyecto lo que busca no es castigar a nadie, justamente se diseñó para que alcance a la menor cantidad de gente posible. Estamos hablando de, como bien vos decías, aproximadamente 10.000 personas, que son las 10.000 personas más ricas de la Argentina, que aportar el 2% de su patrimonio declarado no le va a cambiar su situación personal,
pero sí va a permitir que el Estado tenga recursos para seguir asistiendo a las familias y a las empresas. Y el proyecto es eso, che, esta crisis financiémosla de un modo un poco más equitativo, ¿no? Según lo que yo estuve leyendo y también viendo en tus redes, más o menos se calcula que ese presupuesto total de recaudación podría ser un estimado de 300.000 millones de pesos, con lo cual es un montón de guita, ¿no? En este momento en donde estamos con el fondo encima, o sea, un montón de déficit en otras situaciones. Entonces, dentro de todas las cosas que ayudaría a mejorar en lo social, uno del mayor porcentaje está en destinarlo a mejorar la producción y envasamiento del gas. Uh-huh. Mi pregunta respecto a a este punto es cómo redistribuimos también la idea de soberanía y ¿realmente le vamos a dar un alto porcentaje a mejorar la producción y el envasamiento de gas cuando tenemos el planeta detonado en un ecocidio y donde necesitamos en realidad un presupuesto para empezar a pensar otras formas de energía, ¿no? Renovables, ecosustentables? ¿Cuánto está esto verdaderamente en agenda y en la charla que pueden tener entre los representantes que están tomando las decisiones que nos van a, que repercuten a nosotros y a nuestros hijos en los próximos 5 o 10 años? La respuesta sincera a tu pregunta es que poco, pero cada vez más, digamos, porque la realidad es que yo creo que la agenda medioambiental viene ganando terreno en Argentina, sobre todo muy impulsada por sectores juveniles. Yo trabajo mucho con la gente de Jóvenes por el Clima, que es una agrupación de pibes y pibas muy jóvenes, que viene instalando muy fuerte esta agenda alrededor de distintos temas que se han discutido este año. Pero todavía esa agenda no está completamente incorporada en la agenda de la política, digamos, ¿no? Es como que, bueno, ustedes que son parte y vienen de una militancia feminista, pueden hacer una analogía, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Hubo una militancia, hasta que en un momento eso se volvió, ¿no? un tema central en la agenda. Bueno, esto es lo mismo, es como un trabajo de hormiga, que yo creo que va creciendo y que en algún momento va a ser un tema central en la agenda. Todavía no estamos en ese momento. No deja de ser un tema complejo porque nosotros, por ejemplo, siempre hay una tensión histórica entre la búsqueda del desarrollo económico, por decirlo de una manera, y el cuidado del medio ambiente. Y ahí hay que pensar cómo se hace ese equilibrio, porque obviamente la Argentina es un país, por lo que hablábamos antes, un país que tiene 40% por lo menos de su población bajo la línea de pobreza. Entonces, muchas políticas que parecen, vamos a decir, atractivas o que podrían ayudar a resolver el problema de la pobreza, pero a lo mejor tienen una tensión con la cuestión del cuidado del medio ambiente, tenés un dilema ahí. Y de ahí te escuchaba cuando hablabas de esta deformación de ciertos sectores a la hora de hablar de determinados temas, sobre todo los medios hegemónicos, y este deseo de instalar que de pronto estamos viviendo una anarquía, que vamos en contra de la propiedad privada, como si eso significara que me van a venir acá a ocupar el monoambiente. Entonces, me parece que es importante y me interesaría escucharte en relación a lo que pasó con el caso Etcheverry, con Dolores, con cómo Juan Grabois tomó ese caso y creo que también lo usó para que empecemos a tomar un poco de conciencia y mirar, más allá de que quizás esta sea una batalla que se perdió, particularmente en este caso, empecemos a mirar y a decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una real distribución de la tierra? Me parece importante escucharte sobre eso. Sí, totalmente. Primero, decirte que tu monoambiente está a salvo, que tranquila que nadie... La ropa, los zapatos, ¿todo está a salvo? Tu cepillo de dientes, todo y nadie te lo va a sacar, tus pertenencias. Nosotros nos reímos, pero insólitamente hay mucha gente que escucha esas cosas y cree que es cierto, ¿no? Que hay un gobierno que está pensando en sacarte tu casa, cosas así, insólitas, ¿no? No es nuevo esto, ojo,
esto pasó a lo largo de la historia muchísimas veces, esa demonización, a veces con cuestiones delirantes, pero también los delirios hay mucha gente que los cree, ¿no? Y me parece que muchas veces eso oculta la discusión de fondo, porque una cosa es que nadie va a sacarte tu casa, ni a vulnerar tu propiedad privada, pero otra cosa es cuando hay riquezas, fortunas, patrimonios que se han amasado a través de todo tipo de delitos. A mí me parece que casos, con lo que pasó en Entre Ríos, más allá del caso puntual, como vos decís, sirve para poner en discusión algunas cosas. Cómo los ricos han hecho sus fortunas en la Argentina. Si estamos hablando de gente que fue capaz incluso hasta de usurparle una parte de la tierra a una escuela. A mí me pasó con Entre Ríos que veía eso, como en un montón de sectores miedo. Y bueno, pará, no tengamos miedo a discutir si sabemos que estamos planteando cosas que son razonables. A pesar de que son temas con raíces diferentes y con aristas totalmente diferentes, estamos hablando de tierras y no podemos dejar de hablar, por supuesto, de lo que sucedió en Guernica, sabiendo además que gran parte del electorado de tu partido se sintió angustiado en relación a cómo eso se resolvió, más allá de que se explicara que hubo una intervención en el territorio, un pedido de prórroga para el desalojo. Más allá de todo eso, muchos sienten que la forma, ¿no? Y que además después el gobernador de la provincia, el propio presidente salieron a respaldar y a decir que eso no fue una represión, cuando vimos imágenes muy violentas, y que se une un poco a toda la charla que venimos teniendo. A nosotros nos parece de sentido común que alguien que tiene mucho quiera donar porque el mundo lo necesita. Bueno, a veces esa gente no aplica el mismo sentido común, entonces necesitamos usar las normas, las leyes, la política para que intervenga. Creo que acá pasa un poco lo mismo, y más allá de que podemos estar de acuerdo en que eso era una toma, ¿qué se le dice a esa parte, incluso del propio electorado, que está triste con la forma en que se resolvió el conflicto? Y yo siento la misma tristeza, porque para mí esas imágenes en un gobierno popular no siempre tienen que evitarse, digamos, ¿no? Uno puede efectivamente, como bien vos decís, explicar cómo se llevó a esa situación, pero explicar algo no implica justificarlo, ¿no? Y me parece, esas imágenes yo creo que no tienen justificación, y a mí me duele mucho ver de pronto a los sectores que piden permanentemente represión, mano dura, y que despliegan permanentemente ese desprecio y odio a los sectores populares, festejando una política llevada adelante por un gobierno popular, ¿no? Entonces, ahora, también tiene que servir para discutir el tema de fondo. El tema del fondo es el acceso a la tierra y a la vivienda en la Argentina, ¿no? El que crea que una familia se va a vivir a un campo abandonado porque, no sé, porque le pagan un plan o porque la lleva no sé quién. O sea, realmente hay que tener una falta de empatía para pensar esas cosas. Es obvio que una familia que hace eso es porque está desesperada. Por último, y para cerrar, porque te sigo, te leo, leí tu libro, ¿qué decimos de Bernie y este spot que sacó en el que hace una bajada de línea, por lo menos para mí, llamativa? A mí obviamente no me simpatizan mucho ideológicamente y me preocupa que utilice un ministerio para hacer campaña casi electoral. Y de ahí, muchísimas gracias por hacerte el rato y charlar con nosotras. Un placer. No, por favor. A ustedes, un gran gusto. Un abrazo grande. Chau, chau. Placer, el honor de tener a Verónica Ávila, militante, feminista, y además ella integra la Asamblea Feminista Plurinacional de Chile, en un contexto donde necesitamos saber qué está sucediendo. Siempre arrancamos con un textual, Vero, nuestras entrevistas, y el que elegí dice lo siguiente: yo nunca hablé de democracia desde los 80, siempre hablé de un proceso post-dictatorial. Y por otro lado dijiste, este no es un triunfo de los partidos políticos. Me parece que es importante que nos cuentes cómo se llega a este plebiscito, cómo fue el laburo, el trabajo que se hizo puerta a puerta para llegar a este 25 de octubre histórico. En resumen,
¿Cómo llegamos al plebiscito? Estalla Chile el 18 de octubre. Dicho sea de paso, me había bajado del avión recién del encuentro Argentina en La Plata. Claro. Sí, siempre digo, no alcancé ni a sacar la maleta, nada, y ya estaba con mi olla en la mano y en la calle. Se produce todo este proceso de revuelta donde lo que se interpela y las frases no son 30 pesos, son 30 años, y habíamos otros que decíamos que no eran 30 años, sino 47 años, es decir, desde el golpe de Estado del 73 en adelante. Se gesta una serie de procesos de cabildos y asambleas territoriales en todo el país, y la llamada la fuerte voz de que había que pasar por un proceso constituyente y terminar con la constitución de Pinochet era el clamor que se empezó a instalar en la calle, porque nosotros ya habíamos pasado por eso. Michelle Bachelet había hecho unos intentos de unos cabildos en su primero o segundo gobierno, habíamos un grupo grande de votemos AC, es decir, Asamblea Constituyente, en alguna elección llamamos a marcar nuestros votos con AC, para saber cómo íbamos con esas ganas de cambiar la Constitución. Bueno, y esto empieza a decantar en una serie de procesos que se ganan en la calle, todos. Incluso el acuerdo del 15 de noviembre, que ha sido, yo me imagino que ustedes lo conocen, muy castigado por un sector, incluyéndome a mí, que dejé la militancia de mi partido, porque mi partido, una parte de mi partido firmó ese acuerdo que llevó Piñera a cabo. Lo que hicimos fue igual creer en el empeño de la Constitución, porque si no cambiamos ahora, no la íbamos a cambiar nunca. Entonces, quienes estuvimos no de acuerdo cómo se llevó a cabo ese acuerdo, que además se llamó Por la Paz, cuando en la misma noche mataron a otra persona en Plaza de Dignidad, dijimos, bueno, hay que trabajar igual por esto, porque, insisto, la Constitución de Pinochet nos tiene la vida trunca, la vida cortada, nos ha precarizado la vida a hombres, mujeres, disidencias, personas de las disidencias de género y sexuales, a niñas, a todos. Entonces hay que empujar este proceso. Y las feministas no nos quedamos atrás. Nos organizamos en esta asamblea feminista plurinacional que surge en plena revuelta, y empezamos a analizar políticamente todas las semanas lo que iba pasando. Cuando yo digo, en lo que tú citaste textual al comienzo, que no son los partidos quienes ganaron esto, sino que fuimos nosotros en la calle, es porque esto es así. Que hay partidos políticos que son parte del problema, y hoy día quieren plantearse como parte de la solución. Un poco me parece impresionante, me emocionó muchísimo saber que esta nueva confección de la Constitución contempla hombres y mujeres y que además es inédita en el mundo, con lo cual es muy emocionante. Pero, ¿cómo se implementaría? O sea, ¿cómo llegamos a eso, a que sea real, ¿no? O sea, ¿cómo se respetaría esta paridad? Que, bueno, como mencionabas antes, que existan mujeres en el Parlamento no quiere decir que tengan perspectiva de género, ni que sean feministas, o sea, ¿cómo entonces se piensa, no digo controlar, no me gusta esa palabra, pero sí legitimizar que se respete este cupo y, bueno, y en lo posible con una mirada feminista y abrazando todos los géneros, ¿no? Hay dos cosas. Lo primero es que ya al ser paritaria y estar declarada en la reforma constitucional, eso se tiene que cumplir y nosotros pedimos paridad efectiva. No paridad en que vayan, lo estoy inventando, son 155 cupos, son 155 convencionales. Por lo tanto, la mitad de esos 155 tiene que ser mujer y la otra mitad tiene que ser hombre. Por lo tanto, hay un sistema legal de las elecciones que se llama DONT, de asterisco ONT, que se usa en muchos lugares, que es el que va a permitir que es de cebra. Entonces va una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. En las listas tienen que ser encabezadas por mujeres, y la corrección de género tiene que ser a favor nuestro, porque tiene que salir, sí o sí, mitad hombre y mitad mujer. Para la aprobación de las reformas constitucionales, incluso Pinochet dejó el 2/3 para muchas cosas. Entonces sabemos que esa ganada la hizo la derecha y este gobierno fascista de instalar el 2/3. Nuestra jugada es que tenemos que ganar hombres y mujeres la mayor cantidad de escaños de esos 155 para que la derecha no tenga juego con el quórum. Y eso es lo que tenemos que hacer, digamos. Clarísimo, y en este sentido pensamos, porque nos pasa en un montón de leyes y en un montón de cosas en Argentina y pasa en el mundo, que luego de sancionadas diferentes leyes, en este caso estamos hablando de la Constitución, se generan fisuras, y hay que estar más atentas, atentos, atentes que nunca a las trampas. Por ahí tenía ganas de ir Telmi, ¿no?
Pero sí, porque he escuchado mucho en relación a, bueno, cómo va a estar confeccionado ese grupo de personas que redacte esta nueva constitución, porque vos lo mencionabas al principio, ¿no? Hay parte de la política que se está queriendo adjudicar esto, desoyendo profundamente que se ha dicho fuera Piñera hace un año atrás, uno de los lemas, de los hashtags que trascendieron las fronteras incluso de Chile era fuera Piñera. Este año nuevamente, después de la votación, también se oía con fuerza, y él, trató de alguna forma de apropiarse de esta victoria, y ahí me pregunto, ¿quiénes van a estar confeccionando esa nueva constitución para que realmente satisfaga este grito de Chile? Bueno, esas 155 personas que van a escribir la Constitución, que necesariamente ellos, como decía alguien ahora en la mañana, no son ellos que van a tomar el papel y el lápiz o el computador y escribir. Tiene aprobado este proceso convencional una serie de asesores que cada convencional va a tener, expertos también, hay un panel de expertos que se tiene que elegir, que tienen que ser, me imagino yo, abogados, constitucionalistas, expertos en estos temas, pero la discusión es la que nos importa, porque nos importa que en esa discusión se llegue a acuerdos, y por eso digo que es tan importante el 2/3, es tan importante que nosotros, el 78% que dijo apruebo convención constitucional y que le dijo en un 78% a Piñera, ándate otra vez, amigo, te estamos pidiendo hace rato que te vayas, y no te adjudiques esto porque no es tuyo, ahí va a estar el logro. Porque ¿qué queremos nosotras? Derechos sexuales y reproductivos reconocidos como un derecho constitucional, que el aborto tenga un reconocimiento constitucional, así, y así lo decimos, o sea, es nuestro derecho, pero también lo que nos han enseñado las abogadas, y eso lo hemos aprendido, que tenemos varios caminos para tratar de meternos por los derechos sexuales y reproductivos, porque eso es más fácil. Quizás muchos van a decir, sí, los derechos sexuales pueden ser derechos garantizados en la Constitución, vamos a ver cómo los caracterizamos. Pero como no nos van a querer dejar poner aborto como un derecho fundamental, nosotros tenemos estrategia A, B, C, D, E, F y hasta la Z para intentar que el aborto en una votación, en una ley posterior a que tengamos una nueva constitución, no nos sea tan difícil obtener. Pero entonces te pregunto, ¿no? Vos decís esto y a mí me queda una duda, porque ¿qué se necesita para uno poder presentarse y ser uno de esos 155 que conforman este grupo? ¿Cualquiera? O sea, yo voy mañana, contanos eso, cómo funciona. Bueno, esa fue otra de las trampas que nos pusieron, y por eso vuelvo al acuerdo del 15 de noviembre, que no nos gustó nada, porque esa fue otra de las trampas del gobierno, y que muchos partidos que hoy día que se arrojan, ¿verdad?, y se arrogan como propio este triunfo, firmaron ese acuerdo, y uno de los acuerdos fue que esto fuera por la misma distribución distrital, como se eligen hoy día las diputadas y los diputados, es decir, claro, por eso son 155, es decir, un distrito está conformado, en mi caso, en el distrito 10 que yo vivo, por 5 comunas, entonces es amplio el voto, necesitas muchos votos para salir. Además, está ligado a los partidos políticos, tienen ellos la facilidad porque se aplica la misma ley electoral con la que se votan los diputados y las diputadas en mi país, y si tú quieres como independiente ir, tienes que juntar firmas. Y muchas firmas, que era el 0,5% de la votación de la última elección, pero hoy día hay un proyecto de ley que ya se está discutiendo en el Congreso, que ya pasó por diputado y se aprobó, que está en el Senado, y entiendo y espero que debiera salir esta semana o la próxima aprobado, que rebaja, entiendo que a 0,2 el porcentaje, lo que es importante, una baja importante, y que se evita un trámite que hasta hoy día se exigía en todas las elecciones para las y los independientes, que era ir al notario a notariar la firma. Tú me quieres apoyar a mí, Telma, tienes que firmar notarialmente y eso tiene un costo. Me parece fundamental tener en cuenta esto, estar atentas, atentos, atentes a las trampas, a las fisuras, que son tan vivos para hacer esas cosas, y también mirar a los partidos políticos desde este lugar, ¿no? Están haciendo las cosas mal, nos necesitan, bueno, acá estamos, pero con estas condiciones y para el bien del pueblo. Me parece que es fundamental y es un aprendizaje para Chile y para nosotros, para los argentinos, las argentinas, los argentines que estamos mirando la batalla y el triunfo que están teniendo ustedes del otro lado de la cordillera. Gracias, Vero, por esta charla. No, muchas gracias a ustedes, ha sido maravilloso. Yo creo que los aprendizajes son de un lado y de otro. Nosotras hemos aprendido mucho de ustedes con lo del aborto y esperamos nosotras estar a la altura
en este proceso constituyente y poder mostrar que este pueblo chileno que ha perdido vidas, que ha perdido ojos, que ha sido violado, violentado sexualmente por las fuerzas policiales, se puso de pie y de alguna manera vamos a sacar adelante una constitución que es lo que yo digo, yo necesito que esta constitución le cambie la vida a la gente, le devuelva la dignidad y a los pobres los saque de ese lugar, porque los pobres no han sido abrazados por ninguno de los gobiernos que vinieron después del golpe de Estado. Claro que no, y los estamos viendo en toda Latinoamérica. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Vero, por escuchar. Un abrazo enorme, que estén muy Abrazo bien. inmenso. Estamos aquí con una genia de la vida, yo tengo admiración profunda, con lo cual no voy a ser muy objetiva frente a esta mujer que es Soledad Barruti. Ella es periodista, es autora, es activista aguerrida de muchos frentes que lo que hacen es comunicar por qué es tan necesario despertar ante muchísimas situaciones que están delante de nuestros ojos. Gracias, muchísimas y totales, Sole Barruti, por estar entre nosotras finalmente. Es muy importante tu voz. Gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placerazo estar acá con ustedes tres. Te cuento que siempre empezamos la entrevista con un textual de nuestros invitados, y el que elegí en esta ocasión, que mencionaste, dice así: no podemos conocer cómo comemos si no sabemos quiénes están detrás de los alimentos. Esto un poco como puntapié inicial de conocer principalmente cómo vos empezaste a adentrarte en la lucha aguerrida de dar a conocer cómo están hechos los alimentos, de qué nos nutrimos, y a partir de ahí todo lo que se abre, ¿no? Bueno, yo creo que la forma en la que comemos obviamente diseña la forma en la que vivimos, y a la vez como para el otro lado también se da lo mismo. Vamos diseñando con nuestra forma de vida cada vez más escindida de lo que nos hace bien, un menú que es desastroso para nuestros cuerpos, para nuestros territorios, para todo lo que podría ser mejor. Y eso tiene un origen y por supuesto tiene una autoría, ¿no? Que es la de las corporaciones que están comandando nuestra alimentación. Conocer eso para mí fue un camino de exploración, primero muy personal. Creo que como que todas las intrigas que más me interesan provienen de ahí, de una búsqueda personal, y que tenía que ver con el tratar de entender, bueno, qué es lo que estoy comiendo cuando voy al supermercado, o sea, tan cotidiano como eso. Después lo que pasa es que es un juego como de mamushkas, vas abriendo y no termina nunca más. De hecho, todavía no terminó, vas como entendiendo y encontrando cada vez más cosas. Ayer iba caminando por la calle, salía del supermercado, y atrás una pareja, de hecho después me frené porque les quería ver la cara, quería ver las edades, venían hablando, no, porque viste esta piba, Sole Barruti, que habla mucho, ellos habían comprado un salmón, y estaban en toda una discusión de si el salmón sí, el salmón no, y él diciendo, no, yo la escuché a Sole Barruti, esta piba, lo de la ley de etiquetado. Yo me quedé parada porque dije, escuchaba una voz que no era juvenil, y porque viste que esto es como algo que está muy de moda por ahí entre las generaciones más jóvenes, y me quedé y dije, mirá qué bueno como estamos pregnando, porque pasaron y era una pareja de unos 50 años. Contanos, lo pongo esto bien en la calle para decir, mirá cómo estamos ganando territorio, porque a nosotras nos ocupa mucho eso, decir, bueno, no nos hablemos más entre los mismos, ganemos territorio. Contanos sobre la ley de etiquetado frontal, cómo avanza, si ves que realmente va a ser efectivo, y si después de que tengamos la ley se va a cumplir. Bueno, primero yo creo que la búsqueda de información es transversal a toda la población. Y eso, cuando daba charlas con gente que a la que veía las caras, era muy evidente en todos lados, en todo el país, pero también en los otros países en donde di charlas. Las personas son realmente de todas las edades, de todas las profesiones, porque todos comemos y a todos nos preocupa el estado del propio cuerpo. Hay algo que es muy evidente, que es que nos hace mal lo que estamos comiendo, y para un lado, para el otro, no sé, ahora está Paula Chávez con su hija APBL, ¿no? Que es alérgica a la proteína de leche de vaca, y que decía, no tengo cómo saber, de repente se encuentra, como que abrís esa cajita de Pandora, y lo que empieza a aparecer ahí es, no tengo idea lo que estoy comiendo. Y cuando te empiezas a poder recibir un poquito de esa información, es muy pregnante desde la información en sí, desde el comienzo. Esta ley de rotulado frontal lo que viene es a desentrañar, digamos, como lo más grosero que hoy en día
atraviesa la alimentación, que es que nosotros no sabemos qué cantidad, no sé, de azúcar, de sal, de grasas agregadas ponen las marcas en las cosas que luego nos venden como comida. Entonces, empezar a identificar eso es una primera señal para que muchas personas que no se compran barrita de cereal porque creen que es algo sano, o el yogurcito para el nene porque creen que así le están haciendo un gran favor, van a encontrar rápidamente identificados problemas ahí. Esa ley, si es sancionada adecuadamente, va a servir para cumplir como con ese primer vacío, pero como digo, es lo primero, es lo más grosero. No es que ahí te vas a encontrar con el cuentito real, que es muy oscuro, que es muy infernal y que tiene muchos condimentos de cómo se produce lo que comes, quién lo produce y a costo de qué. Iba por el lado de hablar un poco de qué significa esto Bocado, ¿no? Esta red regional de periodistas para la concientización y un poco yo que vivo en el sur de la Argentina y ver lo que pasa también en diferentes provincias, que parece que hay temas que están más instalados en algunas regiones y en otras regiones no tanto. Digo, lo que pasa en Entre Ríos, por ahí no nos preocupa tanto los que vivimos en Río Negro o en Chubut y así al revés. O en esas provincias donde el monocultivo, los agrotóxicos y toda esta bestialidad está muy instalada, también hay un poder que lo cubre, hay un poder que lo tapa y que no tiene ganas de que se llegue con este tipo de redes. ¿Qué es Bocado, Solé? Bueno, Bocado es una red de periodistas que armamos con un colega de Brasil y a la que después se sumó una colega muy amiga de México. La idea es plantear todos estos conflictos que tenemos con la alimentación desde una visión latinoamericana, porque el problema es que cuando en el norte rico se empiezan a enterar de todos estos desastres que provoca este tipo de alimentación, y no solamente comer esto, ¿no? Sino cómo se produce, que eso es algo súper importante. Nosotros muchas veces pensamos que el problema empieza cuando abrís el paquete, el problema empezó mucho tiempo antes, empezó cuando se abrieron esos campos, empezó cuando se produjo esa primer semillita que luego va a estar desintegrada hasta su mínima expresión en una forma de aditivo, pero bueno, como que todo eso atraviesa toda la región y atraviesa a nuestros países, no solamente en el problema, sino también en la posible solución, porque en Argentina es bastante pobre la alimentación, pero en América Latina hay una riqueza alimentaria increíble. Comer en México, comer en Brasil, comer en esos países es una fiesta espectacular, y todo esto está siendo derribado porque en la medida en la que los países del norte se enteran se enteran más, ¿no? Cuál es el efecto de comer estas cosas, el marketing se vuelve cada vez más agresivo en América Latina. Entonces, como que las grandes corporaciones vuelcan sus estrategias de marketing a la región, y ahí se empieza a ver en los últimos 10 años cómo nuestros países aumentan en un 200-300% el consumo de estas cosas. Cuando empezamos a hablar de esto, veníamos trabajando cada uno en su país en temas vinculados también mucho a derechos humanos. Paula, una de las periodistas que está metida, viene trabajando con desapariciones forzadas en México, y nos damos cuenta también que la violencia tiene muchísimo que ver con el abuso de los territorios, y el abuso de los territorios tiene que ver con quién quiere ser el dueño de eso, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde lo que está en disputa todo el tiempo es el adueñamiento. Entonces, poder trabajarlo desde ahí es espectacular. Lo mismo que poder trabajar federalmente en Argentina, puesto que vos decías de que no está federalizado el problema, es un problemón, porque la explotación de nuestros territorios, lo que yo llamo agronegocios en general, no importa si es desde el fracking, si es el negocio de utilizar la tierra para una explotación comercial que va a dejarla como espacio sacrificado, se da en todo nuestro país. Como todo tiene que ver con todo, Sole, y esto se vio impresionante cómo pudiste condensar en 4 clases que recientemente diste en el CONEX y que ahora el 14 de noviembre vas a replicar, supongo que alguna de estas cosas junto con Darío Z, le digo yo, para abreviar como su hermano, y que, bueno, son seres del bien, son seres que nos están abriendo mucho, mucho la cabeza, y en este momento de deconstrucción profunda que tenemos, en donde hay que reiniciarlo todo. Entonces, ¿qué vislumbramos? ¿Cómo empezamos a pensarnos en esta regeneración en donde todo tiene que ver con todo? La propiedad privada, el suelo, la alimentación, la naturaleza, cómo cuidamos esa naturaleza, cómo cultivamos, ¿no? Un poco esto vimos en la última clase de tu taller, y me interesa que des también un mensaje, si se quiere, a los negacionistas de siempre,
que tanto les cuesta poder pensarse de otra manera, salir de su zona de confort y de sus privilegios, para realmente cuestionarse todo, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Yo creo que es un momento muy poderoso para la reconexión. A partir de que está todo tan roto, todo tan dañado, hay una sensación de, por supuesto, como de opresión y de derrota muy fuerte. Si estás en contacto con estos temas, o sea, es muy abrasivo todo lo que está pasando. Y también hay una especie de sensación de inminencia permanente. O sea, va a pasar, esto que nos decían hace tanto tiempo que va a pasar, está pasando. Estamos realmente ante las puertas del colapso total. Y en ese colapso también hay una crisis de sentido muy grande y muy profunda. Entonces es también un momento que si te agarra sin intereses, yo creo que hay que diferenciar la sociedad en dos. Están los que tienen los intereses, realmente están involucrados en este sistema de una manera muy vital, tanto porque entregaron su ser y como todo su sentido está puesto en el capitalismo como religión. El capitalismo se vuelve religioso y se vuelve un voto de fe. Entonces, en que esto funcione está puesto todo, y ahí encontrás a gente defendiendo la propiedad privada de los Echeverre, que decís, no te van a invitar a la casa nunca, no te van a abrir la puerta nunca, pero están como ahí metiéndole, viva la propiedad. Los hashtags de esta semana en Twitter eran para pegarse un tiro. Y eso tiene que ver con personas que están son como evangelistas del capitalismo, están abrazados por esa fe y ahí avanzan, ¿no? Entonces ahí es imposible, eso es como una especie de, gente que tiene el antifaz de la fe, tienen esa misma incapacidad de ir más allá, pues no se cuestionan nada. Pero luego hay un montón de personas que simplemente les tocó, no saben, no tienen idea, y de repente se empiezan a preguntar, ¿qué hay detrás del yogurcito? ¿Qué hay detrás del cosito? Y empieza a ser una invitación para la reconexión que se puede dar de mil maneras. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene este momento es que puedes abordarlo desde cualquier inquietud, cualquier cosa que te sirva para escarbar un poquito más allá, te va a meter inevitablemente en la misma autopista, que es como una especie de autopista del bien, en donde hay un montón de personas trabajando y empezás, terminás, metiéndolo todo, porque es así. O sea, una de las cosas que el taller fue como, el del Conex fue un poco delirante, que yo dije, yo voy a meter todo lo que a mí me interesa, y metí todo, mirá, es como metiendo las plantas, metiendo como el indigenismo, y todo tiene un sentido, que es la reconexión y la recuperación de un mundo que tenga más magia, que tenga más autonomía, que tenga más vitalidad, donde puedas realmente atravesar una experiencia de vida que no esté comandada por estas fuerzas oscuras que lo único que quieren es que seas un producto del mercado. Efecto mamushka. Uno va abriendo, vas abriendo uno y el otro, así que bueno, nos vemos en la lucha, ahí estamos. Gracias, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sole. Gracias a vos, placer escucharte, Sole. Final de otro programa, invitadas, invitados espectaculares, temas que realmente son fundamentales para todo esto que estamos viviendo. Ojalá que podamos de verdad hacer un cambio de paradigma en la toma de conciencia. Y bueno, en la toma de conciencia, una de nuestras luchas, por supuesto, más allá de todo lo que conversamos hoy, una de nuestras luchas férreas es lo que pasa en relación a la violencia de género, ¿no es así, Caro? Sí, y lo que está pasando es que de repente nos tocan semanas donde los femicidios están a la orden del día, y si empezamos a escarbar un poquitito, lo que encontramos es que detrás de cada mujer asesinada por un hombre hay un Estado ausente, un Estado negligente, porque a esta altura estamos hablando de un Estado negligente, una justicia a la que no le importamos, un gobierno provincial, municipal, nacional, al que solo le preocupa hoy tapar lo que vino detrás, ¿no? Digo, se llega al asesinato, al femicidio de una mujer, y encontramos, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, que Carolina Rivero hizo 12 denuncias previas, y la fiscal le había dado turno para el 20 de noviembre, y la policía que hizo, y de repente los gobiernos buscando un abogado querellante para apaciguar las aguas con la familia, con las organizaciones. Tremendo, nefasto y muy perverso lo que se hace, también desde la política, ¿no? Olvidándonos de que es una mujer que fue asesinada, que dejó a sus hijos sin mamá, ese hombre y también el Estado. Digo, resalto esto porque es importantísimo. En Tucumán pasó lo mismo, una docente asesinada por su alumno de inglés que la venía acosando, ella denunció, hoy está asesinada. ¿Qué hizo el Estado? Nada, tremendo. Muy doloroso. Y hablando de nuestras luchas,
y del Estado y la necesidad del Estado presente. Es una semana en la que hicimos muchísimas actividades desde todos los movimientos feministas, desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que viene hace tanto generando conciencia y nos ha ido sumando a cada vez más mujeres disidencias a la militancia. Semana fundamental para pedirle a este gobierno que cumpla con una de sus promesas de campaña. Entendemos, por supuesto, lo que pasa a nivel salud, estamos totalmente atravesadas, empapadas de realidad, y entendemos en esa realidad que es fundamental dejar de dilatar lo que sucede con los abortos en nuestro país. No hay países que tengan aborto o países que no lo tengan. El aborto está siempre, lo que pasa es que hay países que lo tienen, como nosotros, en la clandestinidad. Y es hora de salir de ahí, hacer un salto evolutivo. Compañeras, placer este programa con ustedes. Como siempre, hermosas, gracias. Muchas gracias por despertar conciencia, por repensarnos, por animarnos a hacernos estas preguntas, respondernos entre nosotras, y es así que se construye, desde este lado y desde el otro lado, que es quienes nos están mirando y completan también nuestras ideas. Totalmente. Salud.